soy Colombia. Hoy, en el noticiero La Verdad, estaremos hablando sobre la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC-EP, donde hablaremos también sobre el emblemático caso de Ingrid Betancourt. Como siempre, nos estarán acompañando nuestros reporteros Elisa Aristizábal, Samuel Agudelo y quien les habla, Samuel Restrepo. Ahora, Elisa nos hablará un poco más del tema y nos contextualizará. Su apertura tuvo fecha el 4 de julio del 2018. Este caso se abre a partir de los informes de la Fiscalía General de la Nación y con el nombre de Inventario de casos relacionados con el conflicto armado y retención ilegales realizadas por parte de las FARC-EP. Además, la JEP se complementa con información de organizaciones de víctimas. Los hechos victimizantes son la toma de rehenes, o sea, los secuestros y las privaciones graves de la libertad y los derechos cometidas por las FARC-EP. Este caso prioriza la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, principalmente entre 1993 y 2012. Se le conoce como el caso de secuestro. En este se da la contrastación de lo que dicen los informes del Estado y la sociedad civil. Los compadecientes y las víctimas permiten identificar de manera coherente y rigurosa cuáles son estos patrones y políticas y cómo se implementaron. Privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes. Como producto de este crimen, la Sala de Reconocimiento también les imputó a los antiguos miembros del secretariado otros crímenes relacionados con el trato de secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado. Víctimas. Se han logrado identificar a 21.396 víctimas de secuestro, con su respectivo nombre y cédula. Del 95% corresponden a mayores de edad y el 5% eran niños, niñas o adolescentes. Se secuestraban más mujeres que hombres. La sala identificó que el 8,7% de las víctimas que fueron desaparecidas y el 2,9% fueron asesinadas con entrega del cuerpo. 14 años fue el máximo tiempo que una persona estuvo en cautiverio. La JEP dio jornadas en las cuales asesoraban víctimas de secuestro para acreditarse. En este momento hay 2.456 víctimas acreditadas. El marco legal de la JEP permite por primera vez en el país imputar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a los máximos responsables y nombrarlos como tales, dando cuenta de la gravedad que tienen los hechos. Las experiencias de malos tratos fueron infligidas por muchos comandantes y guardias que causaron intenso sufrimiento físico y psicológico, motivado por el deseo de humillar, coaccionar y castigar a los cautivos. Los superiores omitieron instrucciones que permitieran conservar la dignidad humana, por lo cual tienen responsabilidad de mando. El fusilamiento tenía que tener autorización de un superior. Los victimarios son llamados a rendir versión individual o colectiva, escrita u oral, al ser comprometidos en informes como responsables y autores determinantes del crimen. Después son condenados o imputados en justicia ordinaria por estos crímenes. Territorios involucrados. Bueno, en general todo el país estuvo involucrado, pero más que todo Antioquia, con números absolutos. Después van, en términos per cápita, o sea, en proporción con sus habitantes, los departamentos de las zonas geográficas de la Orinoquía y la Amazonía, en particular los departamentos del Guaviare, Vaupés, Caquetá, Meta, Bichada, Arauca y Casanare, área de operación del extinto bloque oriental. Un asunto importante que hay que saber es que esto es un macrocaso. Esto es cuando hay un patrón o una práctica o una política desarrollada por una organización armada. Esto es que hay demasiados hechos, víctimas y perpetradores a través del tiempo. Todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar son distintas, pero se acumulan porque todas son partes de la organización armada. La investigación es de esta acumulación. Un asunto importante que hay que saber es que esto es un macrocaso. Esto es cuando hay un patrón o una práctica o una política desarrollada por una organización armada.
Esto es que hay demasiados hechos, víctimas y perpetradores a través del tiempo. Todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar son distintas, pero se acumulan porque todas son partes de la organización armada. La investigación es de esta acumulación. Un avance fue que el caso 01 se abrió utilizando el término con el cual la Fiscalía designó su informe, que era retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP, por razones jurídicas. Después del Auto 19 del 2021 de autodeterminación de hechos y conductas del 26 de enero del 2021, que imputa al antiguo secretario de las FARC por crimen de lesa humanidad y privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes, entre otros, el macrocaso se pasó a llamar toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad. Bueno, además ya muchos combatientes o victimarios han sido condenados y muchas familias han podido oír las verdades de qué les pasó a sus familiares y eso les ha dado mucha tranquilidad. Ahora seguimos con Samuel. Muchas gracias, Elisa. El caso de Ingrid Betancourt es muy emblemático porque ella era una candidata a la presidencia de nuestro país. Lo que sucedió fue que el 23 de febrero de 2002, Ingrid Betancourt, junto con su jefa de campaña Clara Rojas, salía de gira electoral entre la ciudad de Florencia y San Vicente del Caguán, junto a dos fotógrafos. Advertidos de que esta zona estaba muy influenciada por las FARC y era muy peligroso, ella decidió seguir con la gira. Luego, en el carro en el que iban, fue tomada por las FARC y fue secuestrada y llevada a la selva sur de Colombia. 5 meses después, se pudieron recuperar unas fotos y videos de que mostraban que ella estaba viva, pero no fue hasta octubre de 2008 que fue rescatada por el ejército, 6 años después de ser secuestrada. Ahora, analizando un poco más el secuestro que sufrió Ingrid Betancourt, nos damos cuenta de lo grave que fue, de cómo lo describe ella. No solo fue su privación de la libertad, sino también maltrato físico y psicológico, donde le decían en las marchas que la llevan a la libertad solo para que caminara más rápido, o que tampoco le daban las medicinas que necesitaba. Hasta llegaron al punto de que la hacían arrodillar y la hacían creer que la iban a ejecutar. Todos esos actos cometidos por las FARC me parece que fueron deshumanos, bárbaros y crímenes de lesa humanidad. Como dijo Ingrid Betancourt, abro comillas, ese miedo fue creciendo y sentí un cambio profundo en mi relación con cualquier persona. Cambio profundo que me afecta aún hoy. Por ese miedo de no saber a dónde me llevan ni por cuánto tiempo. No saber qué me iban a hacer me quebró mi confianza en el otro. No saber a quién creerle, quién me manipulaba, quién me mentía o quién me iba a traicionar. Cierro comillas. Estos y muchos otros crímenes son los que han tenido que soportar muchos secuestrados y por los que algunos no han recibido reparación alguna. Algo muy importante que hay que aclarar es que en muchos casos no se sabe toda la verdad de los hechos y esto imposibilita la acción de la justicia. Por eso es tan importante saber la verdad y cómo pasaron los hechos, porque esta nos da la apertura a iniciar un proceso jurídico donde los victimarios reciban su debido castigo y las víctimas una reparación por su sufrimiento y daños. Pero tristemente, en algunos casos, las víctimas no reciben una reparación y esto es muy grave porque el daño que causa un secuestro es invaluable, no solo por el maltrato físico, sino también por el daño psicológico. Así que para poder ser justos y comprensivos con las víctimas hay que saber la verdad, aplicar la justicia y reparar a las víctimas. Ahora seguiremos con Samuel Agüero. Una de las cosas más criticadas y analizadas es lo que nos cuenta Ingrid. Y es que decía que los secuestrados y secuestradores abusaban de ella, físicamente como verbalmente, ya que llegaban a hacer incluso abusos sexuales. Eso nos hace llegar hasta qué punto hemos llegado, ya que a tratar a otras personas de nuestro mismo país o de nuestra misma ciudad de tal forma, tan brutalmente. Otra cosa también es cómo procedió el gobierno a hacer esto, ya que como sabemos esta operación la hizo Uribe, que salvó a Ingrid y a otros más norteamericanos. A esto se le aplaude al gobierno, pero mucha gente estaba proponiendo poner fuerzas especiales. Esas fuerzas especiales también serían una solución al problema, ya que se usarían las Gaula, que es la fuerza especial, una de las más fuertes de Colombia, que contrarrestaría los secuestros de las FARC o otros robos o intentos. Mi solución va más que todo para los niños que fueron secuestrados. Esta es que haya como escuelas para ya personas mayores que fueron secuestradas,
en las cuales obviamente no se va a juzgar por la edad y que estén estudiando. Así pueden desatrasarse de todo lo que perdieron en su infancia, más que todo en la parte de la educación, y poder seguir creciendo en la sociedad y así ya digamos que tener una vida normal con un trabajo. Una alternativa de solución es que a los miembros de las FARC-EP se les aplique la justicia normal, como a cualquier otro criminal, que se les aplique una justicia punitiva y restaurativa. Lo que pasó fue que en el proceso de paz llegaron al acuerdo de que a los miembros de las FARC se les iba a indultar los crímenes por medio de la JEP, como el secuestro, asesinato y reclutamiento de niños, a cambio de que entregaran las armas. Pero el problema radica en que no todos entregaron las armas, y algunos cabecillas junto a sus frentes siguieron en guerra. Ahora mi punto es que se haga una negociación diferente y ofrecerles una condena de aproximadamente 10 años y reparar a las víctimas por todos los daños causados. Hay que tener una cosa en cuenta y es que si a alguien se le encuentra culpable de crímenes como narcotráfico, secuestro o asesinato, será condenado por crímenes de lesa humanidad, sufriendo una condena de hasta 60 años. Por eso, ofrecerles una condena de hasta 50 años menos es muy buen trato. Además, esto no solo puede solucionar la guerra contra las FARC, sino también contra otras guerrillas, ya que se le muestra que los crímenes de lesa humanidad son graves y el que los cometa va a sufrir las consecuencias. Por eso, el castigo disuade y hace que otras personas eviten cometer los mismos crímenes. Así, ellos se darán cuenta que prefieren dejar el conflicto y pagar 10 años de cárcel a seguir delinquiendo y pagar hasta 60 años de cárcel. Eso fue todo en el noticiero La Verdad. Nos vemos pronto en el reportaje de la noche. Buenas noches, Colombia.